One Atlas y Catalyst. Tasking inteligente. Webinar traído a ti por Imagen Geo. Buenos días y muchas gracias por la asistencia a nuestro webinar. Es un webinar técnico, lo titulamos One Atlas y Catalyst, el tasking inteligente. Y la idea central de esta sesión es cambiar la forma en la que nosotros pensamos al momento de adquirir una imagen de satélite, no como una simple imagen, sino como una compra que nos va a ayudar a resolver alguna situación o como parte de alguna solución que nosotros estemos diseñando. Los próximos 35 40 minutos vamos a hablar sobre cuatro momentos que nosotros identificamos al momento de utilizar One Atlas y Catalyst, que primero es la observación, después la adquisición, viene el análisis y finalmente la decisión. Primero les mostraremos cómo formular de manera operativa sus requerimientos, ya sean de tasking o de archivo, y si necesitan también crear una adquisición recurrente en OneAtlas. Y finalmente, después de que mostremos en OneAtlas cómo hacemos ese tasking, les vamos a mostrar un video que hizo la gente técnica de Catalyst de cómo podemos integrar una API de OneAtlas dentro de un script en Python y ese script en Python eh, ejecutarlo en Catalyst para tener un resultado. En este caso, la idea es generar una clasificación supervisada a partir de una imagen Pleiades a 50 centímetros. Entonces, el propósito, como ya les comentaba, es dar criterios prácticos para que sus experimentos de imágenes estén bien planteados y que desde el punto de vista técnico y operativo sean coherentes. Es decir, cuando una organización solicita una imagen, normalmente ya tiene una necesidad o quiere solucionar alguna situación y conforme se va avanzando, ya sea para validar algún daño, para monitorar alguna zona o para documentar un cambio o tomar una decisión. El problema o muchas veces esa necesidad se traduce en una correcta utilización de los parámetros de una adquisición, ¿no? Entonces, como ya les comentaba, vamos a recorrer los cuatro pasos, que es entender el problema, elegir una estrategia de observación, definir el criterio técnico y explotar ese dato dentro de Catalyst. El resultado esperado al final es que nosotros podamos revisar tanto en OneAtlas como en Catalyst la adquisición y la imagen con la que nosotros vamos a trabajar. El objetivo de la sesión, como ya les había comentado, vamos de lo conceptual a lo operativo. Primero hablaremos del paso de acceso a la parte operativa. Después hablaremos de cuál sería nuestra estrategia de observación, es decir, si necesitamos una imagen de archivo o una imagen o necesitamos poner un tasking para dentro de OneAtlas. Después nosotros definimos el pedido o el criterio técnico y finalmente esa imagen, vemos cómo la podemos conectar dentro de Catalyst ya como una imagen adquirida y esa imagen se transforma en un análisis, en datos que nos pueden apoyar a hacer una comparación temporal, a generar indicadores, a llenar reportes o tener insumos que nos apoyen a tomar una buena decisión, ¿no? Entonces, como les comentaba, es una ruta de 45 minutos. Primero damos el acceso, después vemos cuál es la estrategia de tasking, si tenemos que elegir entre archivo o una nueva toma. También les vamos a mostrar cuáles son las modalidades dentro de OneAtlas, cómo se define el pedido y después en un video que, como ya les comentaba, nos apoyó la gente de Catalyst.
vamos a mostrar cómo lo integramos dentro de Catalyst y finalmente el cierre operativo de nuestra sesión, ¿no? Entonces, tenemos One Atlas más Catalyst, que es una ruta completa de trabajo, ya que lo que nosotros queremos hacer es no solamente tener acceso a los datos, sino que la imagen que nosotros adquirimos responda a una pregunta o nos solucione alguna situación de manera adecuada y con la calidad necesaria. Antes, generalmente las solicitudes se hacían buscando la imagen disponible. Ahora la lógica de trabajo en el caso de la adquisición de imágenes de alta resolución es un poco diferente, ya que eso nos permite, si no tenemos una imagen de archivo disponible, nosotros podemos hacer un pedimento o pedirle a OneAtlas que nos tome una zona en particular. Es decir, nosotros diseñamos la observación, decidimos cuándo se mira, qué área es la que se cubre, cuál es la tolerancia temporal que nosotros podemos definir, cuál es el nivel de nubosidad y la resolución que nosotros necesitamos a partir de la imagen que queremos adquirir, ¿no? Entonces tenemos un punto de partida, un criterio operativo y un siguiente paso, que es ya cuando nosotros diseñamos la adquisición. ¿Cuál es nosotros le llamamos la cadena de valor? Es el hilo conductor, ¿no? De nuestro trabajo y del webinar, ¿no? Primero, ¿cuáles son las necesidades del proyecto? Es decir, ¿qué es lo que quiero resolver? Después tenemos la observación que se define cómo y cuándo vamos a mirar la zona que nosotros estamos trabajando o la que vamos a comenzar a trabajar. La adquisición decide si conviene ya sea archivo o hacer un tasking o incluso dentro del tasking, nosotros vamos a identificar que son cuatro diferentes modelos, ¿no? One Day, One Plan, y One Series y el cuarto, ¿no? Y después, ya que definimos la adquisición, tenemos que preguntarnos dentro del análisis qué es lo que nosotros queremos medir o contra qué lo queremos comparar. Y finalmente, en la decisión, qué es lo que nos habilita o qué es lo que nos apoya a tomar una mejor decisión. Aquí en la parte de abajo de la presentación les puse una imagen, es una zona de aquí de Zapopan, de Guadalajara, en la que nosotros tenemos una imagen del lado izquierdo que tiene muchas nubes y que son de dos diferentes fechas. Del lado derecho tenemos una imagen spot de muy buena resolución, pero que no tiene ninguna nube, ¿no? Entonces, algunas veces nosotros cuando hacemos alguna búsqueda dentro de One Atlas podemos tener esa suerte, ¿no? Ahora, el tasking nos ayuda a diseñar una observación antes de que nosotros adquiramos la imagen, pero primero tenemos que responder o atender a ciertas condiciones específicas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fenómeno que quiero observar? Si quiero identificar un cambio, si quiero checar algún avance, no sé, en cuestiones urbanas, si quiero identificar algún riesgo o si quiero evidenciar algún fenómeno o algún hecho de tipo geográfico. Después, tenemos que considerar las condiciones de captura, ¿no? Es decir, la nubosidad, el ángulo de toma, la fecha y la ventana útil de toma de la imagen que nosotros queremos pedir, ¿no? O que queremos poner el tasking. Ahora, también dependiendo de qué tan prioritaria o qué tan urgente es la imagen, ¿no? También de eso va a depender el tipo de plan que nosotros podemos utilizar o elegir dentro de One Atlas. Si es muy urgente o si tenemos la oportunidad de tomar esa imagen o si nosotros queremos tener una continuidad y queremos estar viendo cómo se comporta X zona o el área en la que nosotros estemos trabajando y finalmente cuál es el uso que le vamos a dar a esa información.
vamos a monitorear, vamos a validar, vamos a llenar un reporte o tenemos que, a partir de esa información, perdón, tomar alguna decisión. Entonces, aquí lo importante es que nosotros nos preguntemos o consideremos cuál es la solución que nos va a apoyar la imagen a tener una mejor información, ¿no? ¿Qué es lo que nos está apoyando a definir, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros tenemos identificado, ahora sí pasamos de una necesidad a un pedido satelital, claro, ¿no? Una pregunta sería: ¿qué cambio o condición debo confirmar? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuándo realmente sería útil el dato que vamos a obtener? ¿Cuáles son después ya nosotros tenemos que definir cuáles son los parámetros de nuestro pedido, es decir, el área de interés, el AOI, la ventana temporal, la prioridad del producto y nuestra estrategia de captura, como ya comenté, si es de archivos, si es de tasking. Y también si es de tasking, si necesitamos hacer una captura recurrente. Y finalmente, ese producto que nosotros vamos a obtener, ¿qué es lo que nos va a apoyar? ¿Una comparación, un monitoreo o nos va a dar alguna sugerencia sobre algo? ¿Cuáles son las variables que nosotros debemos de considerar para hablar de una adquisición bien planteada, ¿no? Primero, un área de interés que debe de ser precisa dentro del contexto necesario para interpretar algún fenómeno o algún hecho, ¿no? Ya sea una inundación, el crecimiento de una zona urbana, la identificación de algún riesgo de, no sé, de deslizamiento o de inundación. Y después, ¿cuál es la continuidad temporal? Si necesitamos mantener una serie de tomas que sean comparables. Y después, otra variable es la urgencia, como ya lo comenté. ¿Qué tan prioritaria es la toma? Si la debo de tener hoy, si la debo de tener en una semana, si puedo esperar 3 meses o si puedo también pensar o plantear una situación de tomas temporales los siguientes 6, 7, 8 meses, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son las condiciones en las que yo quiero que se me entregue esa imagen? El porcentaje de nubosidad, el ángulo de toma, la resolución del sensor, es decir, puede ser spot, puede ser Pleiades o Pleiades NIO, que cada uno de esos sensores tiene sus diferentes resoluciones espaciales, resoluciones radiométricas y el área que cubren, ¿no? Y bueno, aquí es en donde nosotros llegamos al punto en el que tenemos que elegir entre una toma de archivo y una nueva toma. Cuando nos vamos por la parte de archivo, eso no quiere decir que sea una opción inferior, ¿no? Probablemente cuando nosotros tenemos tenemos el acceso a One Atlas, que compramos alguna licencia, que ya vemos cuántos créditos o no sé, cuántos créditos tenemos para hacer una consulta. Entramos a One Atlas, definimos el área de estudio y ahí es donde primero lo que se sugiere es buscar si hay una imagen de archivo que cumple con las necesidades o que me ayuda a identificar lo que estoy buscando. Pues bueno, aquí es donde se recomienda que si ya existe una imagen que responde a la fecha o está dentro del rango que se necesita, tiene una cobertura y la calidad requerida para el análisis, pues se puede utilizar. No quiere decir que, como ya había comentado, sea una opción inferior. Pero si nosotros necesitamos una nueva captura, ahí el criterio es que la información necesita actualizarse o el fenómeno está activo o se requiere, por ejemplo, retomando el caso de las inundaciones que nosotros queremos identificar. Por ejemplo, algo muy recurrente aquí en zona metropolitana de Guadalajara es que a principios de julio, que es cuando está el temporal, ya tenemos identificadas ciertas zonas donde hay inundaciones, ¿no? Ya sean pasos a desnivel o algunos arroyos o algunos ríos o algunos canales. Entonces,
probablemente alguien que esté estudiando esa zona o el área de protección civil quiera saber cuál fue la afectación de la inundación en una zona en particular. Entonces ahí nosotros podemos hacer o generar un tasking para identificar el área de afectación, ¿no? Probablemente pudiera ser un 15 de julio o un 20 de julio. Y aquí es muy importante señalar que cuando nosotros hacemos un tasking, también podemos solicitar a Airbus que el tasking cumpla ciertas condiciones, es decir, que sea menos del 10% de nubosidad, menos del 20% de el ángulo de toma, pero nosotros le podemos pedir a Airbus que nos genere un estudio de factibilidad o prefactibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que estemos seguros de que antes de poner el tasking, la imagen que se nos va a entregar cumpla con las condiciones y esté dentro de los requisitos que necesito para identificar el hecho, el fenómeno, ya sea, como les comentaba, una inundación o el crecimiento de una zona urbana o un deslizamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen que les estoy presentando, esta es una zona en Veracruz. Son dos diferentes meses. Uno es de temporadas secas y otro después de lluvias. Como podrán ver, aquí tenemos el cauce del río en época de secas y aquí lo tenemos en época de lluvias, que incluso por la coloración nosotros podemos inferir el caudal del río, ¿no? O sea, se ve que va un poquito más fuerte, ¿no? Ese caudal. Entonces, y también nos podría ayudar a identificar algunas zonas que podrían verse afectadas por algún tipo de inundación, ¿no? Y bueno, también nosotros podemos definir cuál es el alcance temporal de esa observación. Si es una captura puntual, nosotros queremos confirmar una condición en un momento específico, es decir, tener alguna evidencia, ya sea para una inspección de tipo ambiental o de construcción, y también para ver el antes y después para identificar o hacer alguna validación de algún reporte o de alguna visita, ¿no? Y también podemos hablar de un seguimiento temporal de una zona en particular. Es decir, Airbus One Atlas nos permite observar la evolución, la tendencia, la persistencia o si se dan algunas ciertas anomalías desde el punto de vista geográfico o territorial en una zona en particular, ¿no? Entonces, ¿cuál es una guía rápida para nosotros seleccionar cuál es el tipo de imagen que nosotros necesitamos? Primero, ¿cuáles son las necesidades del proyecto? Si hay alguna evidencia histórica de la zona, como ya les comentaba, si tenemos inundaciones, a lo mejor podemos, si hablamos de evidencias históricas, pues vamos a consultar el archivo. Pero si no, pues nos vamos a la parte de una nueva captura, ¿no? Ahora, también tenemos que identificar si el evento está en activo, ¿no? Entonces ahí el archivo solamente es útil si la fecha es cercana. Si no está disponible, pues nos vamos a una nueva captura o una nueva adquisición o un tasking, ya que nos permite hacer esa actualización. Ahora, si el proyecto quiere tener un seguimiento de alguna zona en particular, pues la imagen de archivo es útil para generar la línea base, ¿no? Saber de dónde nosotros estamos partiendo, qué es lo que queremos identificar. Y la nueva captura nos apoyaría para darle ese seguimiento periódico del que ya hablamos, pero también para que tenga una continuidad, ¿no? Ese proyecto o lo que nosotros queremos identificar. Ahora, si la necesidad del proyecto ya hay una fecha en objetivo, la imagen de archivo solamente es útil si existe esa imagen adecuada, que generalmente
O sea, cuando hablamos de fecha objetivo, probablemente sí es alguna fecha de que ya se tomó, pues sí nos puede servir, pero si nosotros necesitamos una fecha objetivo a 2, a 3, a 6 meses, pues ahí alguna de las opciones que tenemos, como One Day, ser para una fecha definida en particular. Y también si el proyecto nos pide una respuesta rápida de nuestras necesidades, Archivo nos apoya a hacer una primera revisión, pero una nueva captura, ahí podríamos utilizar ya sea One Day o One Now, si la imagen de archivo no suple, ¿no? Aquí también puse un ejemplo de una zona. Aquí la parte del río no tenía tanto caudal, es más o menos como marzo. Y después de lluvias, que es cuando estamos por ahí de septiembre, como podrán ver, pues el cauce aumentó, la zona que se podría ver afectada es mayor, incluso aquí podríamos ver, esta zona sería de las más afectadas, también aquí probablemente tengamos algunos cultivos, también aquí en esta zona. Entonces, para hacer un monitoreo o una validación o incluso para identificar si hubo una afectación, ya sea para una cuestión de seguros o de validación de algún fenómeno, pues una imagen utilizando una de archivo con una de tasking nos puede apoyar a identificar esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, del dato al flujo de análisis en OneAtlas, pues primero buscamos, hacemos nuestra planeación, después adquirimos cuál imagen es la que nos es útil, si es de archivo o es de tasking, hacemos una preparación, es decir, vemos que tenga una consistencia técnica. Después analizamos esa información y finalmente nosotros comenzamos a operar ese producto que nosotros adquirimos de OneAtlas. Es decir, OneAtlas aporta la búsqueda, la planeación y la adquisición de las imágenes de satélite de alta resolución, que pueden ser Spot, Pléyades o Pléyades Neo, ¿no? Y Catalyst ahora sí que aporta la preparación técnica, el análisis, la comparación temporal y la producción de la salida de la información con la que nosotros queremos trabajar. Ahora, One Atlas, bueno, ¿cuáles son las modalidades de tasking? Bueno, estas dependen de las necesidades, ¿no? Tenemos One Day, también One Now, One Plan y One Series. Y si nosotros elegimos mal la modalidad de adquisición, también tiene un costo técnico, ¿no? Es decir, podemos tomar datos que estén fuera de nuestra ventana de trabajo o que igual no tengan una continuidad o que la comparación sea muy débil y finalmente que esa información sea poco útil para lo que nosotros estamos buscando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sobre las modalidades de adquisición. One Day, cuando nosotros tenemos una fecha objetivo, es decir, cuando el día específico tiene un valor operativo, es que, ¿sabes qué? Yo necesito que se tome, como ya lo comentaba, el 15 de julio. Y ese día exactamente es el que yo necesito que se tome esa imagen, ¿no? Pero también One Day tiene que ver con qué tan urgente sea esa imagen. Probablemente hoy que estamos a mayo, yo quiero que se tome una imagen del 30 de mayo, ¿no? Ese es mi día. Estoy a 2, 3 días, entonces One Day sería la solución, ¿no? Es decir, tenemos muy poco tiempo y nos surge tomar esa imagen, perdón. Después, One Now lo que hace es que a la primera oportunidad que tiene, captura esa imagen, ¿no? Es decir, permite trabajar con una ventana y existe cierta flexibilidad. Eh, perdón, se usa cuando la prioridad es capturar en la primera oportunidad, ¿no? Incluso nosotros podemos decir,
en la próxima semana, ¿no? Tomas esa imagen. No es tan urgente, pero no puede pasar de 2 semanas, ¿no? La captura. Y después OnePlan permite trabajar con una ventana de útil de información, es decir, que existe una flexibilidad de adquisición y finalmente lo que es el multi-acquisition, este se orienta a una observación recurrente y a una continuidad temporal, que ahí es el plan de One Series, ¿no? Entonces, ¿cuál es la guía de selección, no? One Day captura una condición en una fecha definida. One Now captura en la primera oportunidad útil, es decir, es una respuesta rápida. One Plan trata de mantener una calidad dentro de un periodo útil. Y One Series trata de observar cambios de manera recurrente. Aquí estamos hablando de tasking, ¿no? Y algo que es importante señalar es que cuando nosotros hablamos de tasking, el área de interés debe de ser mayor a 100 kilómetros, ¿no? Y bueno, aquí este es un ejemplo de One Day. One Day, cuando una fecha definida tiene un valor operativo, es útil para inspecciones programadas, análisis antes o después de un evento. ¿Cuáles son los criterios que nosotros debemos de cuidar? Pues que la fecha esté bien definida junto con las condiciones mínimas para que la captura sea útil. One Day, también, como ya lo comentaba, es útil cuando yo tengo un evento que ya tengo identificado, ¿no? Y los lineamientos técnicos deben de acompañarse con criterios mínimos de nubosidad, ángulo y cobertura útil. Es decir, aquí en la imagen yo digo, ¿sabes qué? Necesito que se tome en esta fecha para esta mina o este cerro o esta zona en particular. Después tenemos One Now. One Now es para emergencias o incidentes recientes como inundaciones, deslaves, incendios o derrames. Y One Now nos ayuda a obtener una imagen útil en la primera oportunidad de captura de Airbus, ¿no? Uno de los usos típicos de One Now es que es para validar eventos que están en desarrollo, ¿no? Que son urgentes, que nosotros necesitamos hacer una evaluación de los daños o que pasó algo de manera imprevista, ¿no? El criterio operativo es que la imagen debe de llegar dentro del tiempo en el que todavía nos ayuda a tomar una decisión, ¿no? Como puede ser en una inundación o un deslave. Y el criterio de captura es que se prioriza una oportunidad de toma y se deben de definir los límites mínimos, como ya comentamos, lo que es nubosidad, ángulo y disponibilidad en la órbita de que se tome la imagen, ¿no? Entonces tenemos una necesidad detectada, una ventana orbital, la captura y el análisis. Después, el siguiente plan es One Plan, cuando la captura debe de ocurrir dentro de una ventana útil. El uso típico de One Plan es que es para el seguimiento de algún avance, de algún fenómeno o hecho en particular, o para un monitoreo dentro de una tolerancia temporal. Es decir, si nosotros queremos evaluar el impacto de las inundaciones, podríamos utilizar OnePlan y decir, necesito que se tomen, que la imagen de la toma sea entre la tercera semana de julio y la segunda semana de agosto, ¿no? Eso es mi ventana útil donde esa captura a mí me va a servir para el trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Y la ventaja de OnePlan es que brinda una flexibilidad al momento de capturar de manera mejor sin perder la utilidad operativa, es decir, que la imagen nos sirva para la solución o lo que nosotros queremos identificar. Es decir, en lugar de forzar una fecha en particular, es decir, quitando que sea el 15 o el 30 de julio, nosotros podemos decir, un intervalo razonable de toma puede ser entre el 15 de julio y el 15 de agosto, ¿no? Y esa imagen sigue siendo válida para identificar el impacto de las inundaciones, ¿no? Y bueno, en OnePlan, pues la prioridad es la calidad de la imagen.
One Series, como ya les comenté, es para identificar avances de, no sé, de construcción de obra, de expansión urbana o de algún este, criterio ambiental, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver el avance que ha tenido la construcción de un hotel, no sé, en alguna zona de playa, pues en los siguientes 3 meses, si yo quiero ver mes a mes cuál es el impacto de la construcción de ese hotel sobre los manglares, pues yo puedo decir, ah, mira, que se tome el 15 de junio, 15 de julio y 15 de agosto, ¿no? Y ya yo me va a permitir detectar cambios, también documentar esa evolución y también monitorear lo que pasa en esa zona, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que determinan la utilidad del resultado? El sensor, que puede ser Pleiades o Spot, el ángulo de incidencia, que depende para qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, es recomendable solicitar menos del 30% cuando el análisis depende de mediciones, como puede ser para cuestiones catastrales o cuestiones de construcciones, y eso nos va a permitir identificar cambios y la lectura visual sería precisa, ¿no? En cobertura de nubes, pues bueno, es flexible para áreas grandes, pero no tanto cuando son zonas muy pequeñas. El modo de adquisición puede ser mono o estéreo. El área mínima de adquisición, como ya les había comentado, si es este archivo son 25 kilómetros, pero para tasking son 100 kilómetros, ¿no? Y bueno, aquí les voy a mostrar en vivo. Nosotros, cuando entramos a la plataforma de One Atlas, esta es mi plataforma. Yo aquí lo que voy a hacer es que voy a cargar mi área de interés. Es un área de interés de 20 kilómetros cuadrados. Es una zona en Veracruz, y del lado izquierdo tenemos una serie de iconos que me dicen cuáles son las características que tiene la plataforma. Ahí podemos identificar My Data, el wishlist, las imágenes de archivo, si podemos hacer un tasking, el seguimiento de órdenes y la orbitografía. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a imágenes de archivo, aquí podemos ver que tenemos una imagen spot de 2007, pero aquí yo tenía precargados algunos criterios, ¿no? Aquí, por ejemplo, si quito el tipo de sensor, tengo Pléyades a 50 centímetros o medio metro y Spot a 1.5. Aquí, por ejemplo, si yo selecciono Spot, me va a decir que para esa zona tengo una imagen del 26 de mayo del 2024. One Atlas Data Airbus nos permite ver o hacer un preview de la resolución de esa imagen, ¿no? Entonces aquí podemos ver que sí me cubre el 100% de la zona en la que estoy trabajando. Si quisiera trabajar con esa imagen, ¿no? Ahora, igual yo puedo seleccionar que solamente me busque imágenes Pléyades a 50 centímetros. Pues aquí me dice que tiene una cobertura del 51%, es decir, 9.7 kilómetros para la zona en la que yo estoy trabajando. Pero, ¿qué pasa si dentro de las búsquedas que yo estoy haciendo no tengo ninguna imagen, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos poner un tasking, ¿no? Aquí este tasking, como ya lo habíamos comentado, tenemos one day, es decir, se hace una selección o una adquisición para un día en particular. Aquí nosotros podemos seleccionar, primero, qué fechas nosotros necesitamos que se haga la toma de la imagen, ya sea para one day, para one now, para one plan o para one series, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, nosotros podemos identificar o definir cuál es el sensor. Si me voy a Spot, entonces, ¿y qué tal que yo necesite que mi ángulo de incidencia sea del 20%?
con una cobertura del 10% y que sea una adquisición mono, es decir, no una adquisición estéreo. Aquí voy a tomar como ejemplo la parte de One Series. Si yo me fuera por One Series, selecciono y aquí yo puedo definir cuándo quiero que comience la toma de la imagen. La toma sería de tipo regular, incluso yo le puedo decir que sea un multiperiodo, ¿no? Que sea del 27 de mayo al 27 de julio. Agrego otra fecha en particular, le digo que sea del 28 de julio al 28 de septiembre y lo agrego, ¿no? Entonces ahí yo lo que le estoy pidiendo es que me tome dos imágenes entre estas dos fechas, ¿no? El 27 de mayo al 27 de julio y del 27 de julio al 28 de septiembre, ¿no? Veo cuál es la incidencia del ángulo, 20%, una cobertura de nubes del 10%, el tipo de adquisición. Aquí yo le digo continuar y aquí es donde nosotros definimos cuál es el proceso geométrico que nosotros queremos que tenga mi imagen, ¿no? Que esté ortorrectificada, que esté proyectada o que el proceso sea un proceso primario, es decir, no tiene ningún proceso ni de ortorrectificación ni proyectado. Ahora, también nosotros aquí podemos definir cuál es la combinación espectral de bandas que nosotros quisiéramos que tenga. Por ejemplo, pan sharpen puede ser a 1.5 metros, tres bandas, color natural, que solo sea pancromático, que sea un pan sharpen a 1.5 con cuatro bandas, igual que sea multiespectral, 6 metros, cuatro bandas, pan sharpen en falso color. También le podemos decir que sea un bundle. Bundle lo que hace es que te entrega como un archivo aparte en pancromático y otro archivo aparte lo que es multiespectral. Y ahí probablemente si trabajas con algún soft, con Catalyst, por ejemplo, puedes hacer la fusión y generar un archivo pancromático. Y en el procesamiento radiométrico aquí nosotros podemos ver cuál es el nivel. Si es un nivel básico a 8 bits, un nivel básico a 12, 16 bits. Si nosotros ya queremos que traiga una corrección de reflectancia de 12 a 16 bits o solamente para un despliegue a 8 bits, el formato generalmente nosotros sugerimos que sea formato DMAP, GeoTIP, y la prioridad pues que sea un estándar, ¿no? La licencia le decimos que continúe y aquí ya nosotros ponemos la referencia de la zona en la que estamos trabajando, cómo queremos que nos entreguen esa información, a quién se notifica y pues ahora algo interesante es que si se dan cuenta, aquí me dice que necesita hacer un estudio, ¿no? Es decir, para las condiciones en las que nosotros estamos trabajando, este, nosotros lo que tendría que hacer Airbus es un estudio de factibilidad, ¿no? Y ver qué tan factible es que se tome esa imagen, ¿no? Entonces, aquí ya estaríamos viendo cómo funciona One Atlas. Antes de hacer el pedido, nosotros sugerimos hacer un checklist si existe una imagen de archivo, si la ventana temporal está bien. Y bueno, una vez que esté definida esa imagen, nosotros esa imagen la bajamos y la compartimos o la llevamos a Catalyst. Aquí me voy a permitir ponerles un video de cómo funciona esta Hello integración. everyone. For my section of the webinar, I will explore how Catalyst technology can be integrated into the One Atlas workflow. Catalyst offers a modular workflow accessible for any purpose or project. We have over 750 algorithms across multiple disciplines. We offer multiple platform support, either through cloud, server, desktop, and we are cloud agnostic, so either Azure or AWS, to name a few, we are supported on.
And of course, we're sensor agnostic, so we are supported on over 80 plus sensors, including optical, radar, and aerial. Really, the idea is to bring the required imagery to the client, and we partnership with many image providers. Once the images have been captured, the Catalyst technology can be used to generate upstream, midstream, and downstream products, which is the power of Catalyst, as our software can be integrated into existing workflows or used to produce all the data products as well. A few items of Catalyst offerings is Catalyst Professional, which is our leading desktop suite, which specializes in Earth observation processing for optical, aerial, and SAR imagery. It's excellent for small, medium-scale projects, and its monthly and annual subscriptions are available. Enterprises are larger processing software. It's optimized for quality, speed, automation, and ease of use, and is designed to handle very large volumes of data, which can be accessed on multiple nodes, processing servers, and really it leverages multiple machines, enabling distributed and parallel processing. Catalyst Onboard allows you to bring our technology directly to your environment to process data on board a platform closer to where it's collected. Typically enables small satellite companies to operate in cloud environments with precise mission-ready workflows. Catalyst Insights Vegetation Management uses high-resolution satellite imagery to deliver AI-powered condition-based vegetation risk assessments across networks. It provides data analysis needed to support decision-making by organizations and operational teams. Catalyst Insights Ground Displacement Monitoring offers the use of INSAR, or radar satellite data, to provide near real-time millimeter-accurate measurements of ground movement. So I want to actually explore a downstream workflow for image classification. So Catalyst object-based classification tool called Object Analyst is used to classify and extract information from imagery using an object-based approach. Users can classify imagery through a variety of classification methods, and the benefit of this approach is it's a spatial analysis method that focuses on groups of contiguous pixels that share common characteristics. These objects provide a diversity of characteristics or attributes, including spectral information, shape, size, texture, and by identifying these objects rather than individual pixels, we can more deeply understand the semantics of an image as a whole. So the Object Analyst workflow is a multi-step process which will utilize the data derived from one atlas. So once the imagery has been downloaded from the API, objects are then segmented, attributes collected, training sites are imported from external ground truth data, which is then used to train and classify the supervised analysis, which can then be QA'd. So to quickly go over each of the steps, so segmentation is a region-based technique looking at neighboring pixels which have similar values to derive objects from. And it looks at both the spectral and the spatial information when growing these objects. Attribute calculation. We have a number of predefined attributes that we can collect from the underlying spectral information. We have statistical, geometric, vegetation, and texture. Training site collection. So utilizing either manually collected or external from ground truth data can be integrated into the system, which will be used to teach the classification or create a classification model. We can either import it or select it ourselves. For the classification, we have two methodologies for classifying. We have a support vector machine or a random tree classifier. Then, lastly, we have post-classification editing. Here, this is where we can review the results, edit them if necessary, so dissolving or even adjusting the classes manually ourselves, and vector editing. All of this can be done in our GUI interface from Professional. However, what I want to talk about today is more of our Python automation. In one of my earlier slides, I mentioned how all of our algorithms have that Python API that they can be called. So here's an example of an automation where we can create a training model from a single image and utilize our API to classify and train subsequent images. So here's just a quick demonstration utilizing one atlas, image downloaded from one atlas.
So what I have here is the OneAtlas API script. So what I'm going to do is I've identified the image I care about over the area, my work area. I have my image name, I have my URL, I have my API and my access token, and I'm just going to download the image. Once it's downloaded into my folder of interest, I then have my own Python script which will iterate through the folder, so I can download more images if I wanted to, unzip all files. I'm working with Pleiades Neo, so I know what I'm looking for, the control file, this DIM XML. So I'm going to identify them, segment the file to create the objects based upon the input channels and my other parameters like size, shape, compactness. I'm then going to collect the underlying attributes from the underlying channels. I'm going to import external ground truth data that I collected. And then I'm going to train the classifier and then run the classification and then dissolve the final results. So how does this look? Well, I have here my image, my Pleiades Neo image that I downloaded over this area. We have a river, we have some urban areas. And what I wanted to derive is several classes. I have water, vegetated ground, urban, and trees. So running the operation, the Python script, I had my image that I was interested. I have my ground truth data that I collected so we could see the different colors. So green, trees, urban, vegetated ground, all scattered around. I then run the segmentation so we can see if I scroll in, zoom in. We have all these individual objects. I've then gone, imported the ground truth data, which we see here. So green, for instance, there, these are the objects I'm going to use to train the classifier. And then classification and dissolving. And we have our final result. Now that concludes my presentation. I will pass it back to ImagineGeo, but if you want to learn more about this workflow and our API, you could find more resources from our Customer Center at catalyst.earth. Con eso concluye nuestra presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su atención. ImagenGeo.